Ok, vamos a... Bueno, la anterior semana justamente hablé de un versículo en Habacuc, ¿me entiendes? Del 2, del 1 al 4, que habla justamente, no me voy a meter mucho ahí, pero habla que Dios establece una visión y dice en ese versículo que aunque no la viéramos, la visión que Dios ha puesto viene a su culminación, que va a llegar. Y eso es declararlo nosotros acá en esta iglesia, ¿me entiendes? O en tu vida, cosas que te promete van a llegar, amén, aunque las circunstancias parezcan que no pasa nada, pero Dios está trabajando, haciendo las cosas, arreglando las cosas para que la visión se pueda cumplir. Y después lo que habla, dice que el justo por fe vivirá, amén. He hablado un poco de que cuántos son justos, he dicho, ¿no? Yo creo que todos son justos acá, amén. Entonces nuestra vida tiene que ser vivida a través de ¿qué? De la fe. Amén. Ahora, ¿qué es la fe? No vemos en el pasaje, la fe justamente es, ¿qué es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Eso está en Hebreos 11:1. Entonces tenemos que ver, hermanos, cuántos están llenos de fe, están actuando 100% en su fe. Ok, gloria a Dios, unos cuantos. ¿Y los demás? No, porque la fe, hermano, es lo que mueve todo. La fe es lo que mueve montañas, ¿no? Y como he hablado, el Señor Jesucristo nos ha derramado en nuestras vidas una medida de fe. Amén, cada uno tiene la medida de fe. Amén, entonces sobre esa medida de fe es donde vamos a comenzar a trabajar nosotros en este tiempo. Porque la fe es algo esencial, hermanos, que nos lleva justamente a saber quiénes somos nosotros en Cristo. Y la fe es lo que produce la acción de la palabra de Dios. Amén. La fe, óyeme, produce la acción de la palabra de Dios. Porque yo te puedo decir una palabra de Dios, pero si no está influenciada bajo la fe, esa palabra sale y queda palabra. ¿Me entiendes? Pero cuando yo la mezclo con la fe que tengo, esa palabra se vuelve vida a nuestras vidas. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender, hermano, y lo más importante es en estos tiempos lograr edificar la fe en nuestras vidas. Amén. Entonces, algo que cada uno tiene que aprender a hacerlo personal. La iglesia, el trabajo tiene de poder darte palabra, ¿me entiendes? Para que tú puedas, mediante esa palabra, comenzar a edificar tu fe. Vamos a ver en Hebreos 10, 38 al 39. Hebreos 10, 38 al 39. Ahí nos habla, dice, mas el justo, otra vuelta, vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición. ¿Cuántos están retrocediendo? Vemos que mucha gente retrocede. Amén. Sino de los que tienen fe para preservación ¿de qué? Del alma. Entonces acá está diciendo nosotros, dile yo, soy yo, dile yo. ¿Ah? Tengo la fe para la preservación de mi alma. Entonces, ¿qué hablamos? Porque muchos hablamos ahora, ¿qué es la preservación? Es una acción o resultado de que se llama cuidar algo. Amén. En realidad, entonces, a través de la fe, yo tengo que cuidar mi alma. Hemos hablado que en el espíritu tú eres santo, tú eres justo, tu espíritu está ok, tienes el mismo espíritu de Dios en tu vida, amén. Pero donde vienen los sentimientos y las emociones y los daños, ¿dónde es? En el alma, ¿no? Entonces mucha gente da esos pasos atrás en seguir a Dios, ¿por qué? Porque su alma ha sido lastimada. ¿Me entienden? En cambio la fe justamente es como ese shield, como dice ¿me entiendes? Como es el escudo de la fe, porque mediante esa fe yo voy a evitar justamente los daños que este mundo quiere producir a mi alma. Amén. Pero si yo no tengo ese escudo de la fe,
¿me entiendes? El enemigo siempre quiere lastimar nuestra alma, nuestras emociones, ¿no? Y ahí es un blanco muy claro que el enemigo usa, y ¿me entiendes? Por años, porque sabe que cada uno de nosotros somos un instrumento para la obra de Dios. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros con un propósito. Amén. ¿Cuántos tienen ese propósito? ¿Entienden ese propósito? Porque tenemos que entender, hermanos, dice la palabra de Dios que para los que creemos en Jesucristo no hay ninguna condenación. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos aman en Jesús? Pero en cuántos lugares vemos vidas condenadas? ¿Me entiendes? Dice, si yo he aceptado a Jesucristo, Jesucristo no me condena, no hay condenación para mí. Porque ser justo, ¿me entiendes? Es poder pararte delante de Dios sin ninguna condenación o culpa. Oíme. Ser justo, te lo voy a repetir, es poderte parar delante de Dios sin ninguna condenación, culpa o tal vez cuántas cosas que vienen, ¿no? Por lo que metemos la pata o hacemos, o vergüenza en nuestra vida. Mucha gente tal vez en la semana, ¿me entiende? Ha tenido una semana dura o ha pasado, se ha peleado, algo ha sucedido. ¿Y qué sucede? No pueden venir a la iglesia y pararse delante de Dios justamente. Porque la palabra nos habla, dice que nosotros tenemos entrada a ese trono de gracia para el socorro oportuno, para el oportuno socorro, dice. Amén. Entonces cuando yo entiendo, y eso a través de la fe, que yo soy justo, ¿me entiendes? Yo puedo pararme delante de Dios, aunque haya pasado, como he hablado la anterior semana, ¿no ve? ¿Cuántos siervos y siervas, cuando estás queriendo salir o levantarte con el mejor propósito de venir a la iglesia, algo sucede? ¿Ah? ¿Sí o no? A mí me ha ocurrido muchas veces, ¿no? Porque el enemigo no quiere que vayas. Entonces cuando sucede algo y yo estoy queriendo venirlo a alabar con todo mi corazón a la iglesia, viene algo, se presenta algo, te peleaste, lo que sea. Entonces, ¿qué viene, hermanos? Un sentimiento de que tú no puedes venir a la iglesia hipócritamente. ¿Me entiendes? Entonces te quedas en tu casa y en tu casa no se resuelve nada. Pero cuando yo por la fe que tengo, saber que soy justo, sí Señor, yo voy a ir a alabarte a ti, porque tú no tienes la culpa de este problema, de esta circuncisión. Yo entro a ti confiadamente a tu trono de gracia y puedo pasar acá al frente a alabarle, a glorificarle a mi Padre. Aunque tu esposo y tu esposa digan, qué hipócrita si lo que me ha dicho esta mañana, pero si supiera la congregación lo que has hecho y lo que me has dicho. ¿No? El que te va a condenar va a ser tu esposo o tu esposa, pero Dios no te condena. Porque tú estás viniendo a pedirle socorro a tu Padre, alabándole y glorificándole. ¿No? Pero ¿cuántos podemos vencer eso? Lamentablemente eso es lo que sucedía. Por eso para venir a la iglesia tenemos que hacer el check muchas veces. Me he portado bien, he hecho esto. Sí, voy a la iglesia. Creo que estoy bien para ir a la iglesia. No, la iglesia es para qué, dice la palabra, ¿para quién? Para los enfermos. ¿Ah? No es para los santos. ¿Ah? Si quieres encontrar una iglesia perfecta y tú vas, tú lo arruinas. Es la realidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso y declararme, ¿me entiende? Porque dice, mi fe tiene que llegar a ese nivel cuando yo entienda que soy un hombre justo delante de Él. Y pueda pararme, dice, bien, Señor, acá estoy. ¿No? Todos en esta iglesia tenemos algún problema. Todos tenemos algo que cambiar. Todos tenemos esa piedrita en el zapato. ¿No ven? Todos. Así tú me dices, no, pastor, yo ya soy realmente justo y no tengo ni... Uy, muéstrame cómo lo haces, hermano. Tal vez puedes tomar mi posición. ¿No?
Porque la vida, hermano, el alma es basada en sentimientos, emociones, todo eso. Dios nos conoce, Él nos ha hecho. ¿No? Por eso dice acá, para que tú puedas tener esa vida de éxito, tú tienes que a través de la fe, y tenemos que fortalecer la fe, cuando venga esa revelación que eres justo delante de Él, las cosas que estabas haciendo, tratando de dejar en tu propia fuerza, van a comenzar a desaparecer, porque tu justicia es la que va a comenzar a tomar control. ¿Me entiendes? Tu justicia es la que va a comenzar a tomar control. Si antes te gustaba una cosita, otra cosita, y tú sabías que esas cositas te hacen sentir medio mal por venir a la iglesia y ay, ¿no? Y alguien te dijo, oh, pero sigues haciendo eso y vas a la iglesia. ¿Cuántos han oído eso? ¿No? Lo primero que te conviertes es, oh, claro, vas a la iglesia y sigues haciendo eso. ¿Por qué mucha gente tal vez por años seguimos haciendo lo mismo y lo mismo? Porque no hemos entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos está mirando si haces esto o haces el otro. Él quiere que tú entiendas que tu justicia Él te la ha dado. Él te la ha dado, no tú. Él ha muerto en la cruz por vos. Entonces cuando viene esa revelación, siervo, automáticamente el pecado vas a comenzar a dejarlo. Porque si tú trabajas para dejar el pecado, vas a seguir trabajando toda tu vida. Dios te ama, todo eso. Entonces, para eso nosotros tenemos que comenzar a edificar nuestra fe. Amén, como iglesia. En Efesios 2:8 nos habla acá, Efesios 2:8 al 10. ¿Por qué no se ponen lentes? Porque por gracia sois salvos, dice, ¿por qué? Por medio de la fe. ¿Ok? Tú no puedes recibir la gracia si no tienes la fe. Entonces tú eres, ¿me entiendes? Va a venir la fe y automáticamente tú vas a entender lo que es la gracia. Y esto no es de vosotros, pues que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, la sabemos, ¿no? Las obritas que hagas, está bien, todo lo que quieras hacer, eso no es que le agrada o le desagrada a Dios. Él está parado mirándote y dice, don tu edad, tú eres justo, no necesitas hacer esas cosas, yo te amo. ¿Me entiendes? Porque somos hechura suya. Wow. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Ahí está, para las buenas obras. Para eso nos ha creado, para que nosotros hagamos esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¡Wow! ¡Qué precioso, hermano! Él ha creado acá, dice, ha creado unas buenas obras justamente para que Dios cree esas buenas obras en nuestra vida, ¿no? El propósito de Dios y su poder y su gloria para cada uno de nosotros, ¿me entiendes? Es usar nuestra vida. Amén. Tenemos que entender, hermanos, que Dios en su poder y en todo el poderío que tiene, Él necesita, dile al de al lado, te necesita a ti. Díselo al de al lado. Un Dios con todo su poder, con su gloria. Dile al de al lado, te necesita a ti. Aunque seas todavía medio cabezón, pero te necesita. ¿Ah? Ay, no, como a mí, si supieran, yo no sé nada, como a mí me... ¿Ya? Dios nos necesita a cada... Hay muchos que dicen, no, Dios no, Dios te necesita. ¿Me entiendes? Porque nos ha creado para que nosotros hagamos una buena obra. El propósito que cada uno de nosotros nos necesita. ¿Por qué? Es un solo propósito, hermanos. Un solo propósito que ha venido Cristo es, ¿cuál es? El dar salvación al perdido. Ese es su único propósito. ¿Me entiendes? Entonces, para que esa salvación pueda llegar a esos perdidos, nos necesita a cada uno de nosotros que hagamos nuestra parte. Amén. Entonces, a través de la fe, yo voy a comenzar a conquistar las cosas que Dios tiene para mi vida. Amén. Tenemos que entender, hermanos, nosotros, Dios nos quiere usar, tiene un plan precioso para nuestras vidas, quiere usar porque su único plan de Él es ganar almas para Cristo.
Ese es el propósito de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando tú has sido alcanzado por la iglesia, hermanos, cuando estás siendo renovado, ¿me entiendes? No tienes que esperar ahora voy a esperar años para prepararme y todo eso. No. Dios puede comenzarte a usar con compartir el evangelio, con compartir tu testimonio. Muchas veces tu testimonio es lo que va a traer a la gente así, ¿what? Sí, yo te conocía que eras así, ahora eres así. ¿Qué es lo que ha pasado? No, muchas veces tenemos que comenzar a usar nuestro testimonio. Entonces, pero tienes que entender el plan número 1 de Jesucristo para nosotros es que nosotros podamos, hermanos, cuando tú estás en esta iglesia, lograr comenzar a edificar nuestra fe para que nosotros seamos un instrumento, ¿me entiendes?, de ganar almas. Dice la palabra bien claro, la mies es mucha. Tú sales afuera, ves a gente, todos necesitan a Cristo. Pero los obreros, los trabajadores, son pocos, ¿no? Esa es una realidad. ¿Cuándo vamos a lograr cambiar eso? ¿No? Cuando tú entiendas quién eres en Cristo y que Dios y Cristo no se relaciona contigo en las cosas que haces. Eso te va a ayudar a que tú puedas seguir trabajando en las cosas del Señor. Ahora tenemos que entender, hermano, que hay 2 clases de fe. Amén. ¿Cuántos conocen la fe mecánica, podemos decir? ¿No? La fe mecánica es aquello que cada día tú te levantas y haces algo. Si prendes la luz, no le dicen en el nombre de Cristo que se prende esta luz. ¡Oh, aleluya! Se prendió, ve qué fe tengo. No. Tú vas y enciendes la luz, te subes a tu carro, dices en el nombre de Cristo que encienda. ¡Wow, mi fe! A veces sí necesitamos fe para que enciendan algunos carros, ¿no? Porque y sí, tu fe la hace encender, ¿no? Pero esa fe mecánica es la que hacemos todos los días, ¿no? La anterior semana llegué de Arizona, fui a dejar a mi hija, y subirte esos bichos, ¿no? Cada vez que yo los llamo esos bichos. Yo digo, a veces, ¿cómo vuelan tremendos bichos? Estaba viendo cada de esos con la carga y todo, pesan más de 1 millón de libras, ¿te imaginas? ¿No? Y para subirte ahí tienes que tener fe, confiar en el piloto que no le entre sus 5 minutos y te tire abajo, ¿no? Confiar que los motores funcionen para que no te caigas, porque hay unas caídas de ahí arriba, eso es chao, ¿no? Entonces, para eso, mi fe es mecánica, yo tengo que confiar en eso, ¿no? Estoy viendo cosas, pero ¿qué sucede cuando no veo las cosas? Ahí está donde la fe tiene que comenzar a trabajar nuestra fe intencional, porque facilito es creer y seguir algo que tú ves, ¿no? Pero cuando tú no ves las cosas, ahí es donde tiene que venir la fe de cada uno, esa fe intencional. La fe así nomás no va a venir. Señor, dame fe, dame fe, dame fe. No va a venir porque te dé. Tienes que hacer cosas intencionales para que tu fe, ¿me entiendes? La fe que ya te ha dado Cristo comience a ser edificada. Amén. Vemos en Romanos 10, y eso es, todos lo sabemos, creo, muchos, ¿no? Romanos 10, 17, ¿qué dice? Así que la fe es ¿por qué? Por el oír. Ok, así que la fe es ¿por qué? Y el oír. Ok, el número 1. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra fe? Escuchando. El día de hoy, todos los que están escuchando esta palabra, aunque tú no creas, estás fortaleciendo tu fe. Cada momento que tú estés en contacto con la palabra, por eso se llama intencionalmente. ¿Me entiendes? Entonces, yo tengo que tener la oportunidad de que tengo que estar en contacto con la palabra, ¿me entiendes? Que lo más posible. Está bien que hayas venido domingo, gloria a Dios, pero muchas veces si vienes de domingo en domingo, esa tu fe te alcanza realmente para que realmente esté fortalecida como tiene que ser, o edificada como tiene que ser, ¿no? Ahora vamos a ver, hermanos, en Judas 1:20. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Ahí está.
Ahí no dice que yo te tengo que edificar, y yo te puedo dar la palabra, pero yo no soy el que te puedo edificar. ¿Me entiendes? Orando en el Espíritu Santo, otra forma, y eso voy a hablar un momentito, orando en el Espíritu Santo. O sea, la responsabilidad del Hijo de Dios es edificar mi fe. ¿Qué es edificar? Cristo ha puesto un fundamento que es la que tú ya tienes la medida de fe. Amén. Ya está ese fundamento. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú quieras edificar una casa ahí en México, ¿y qué hacen? Ponen el fundamento, ¿qué se llama? El cimiento o el fundamento de la casa. Y dicen, mi casa está edificada y ahí está el fundamento. Tu casa no se va a edificar, que sola. Tú tienes que comenzar a hacer, construir, o ¿me entiendes? O si tú estás edificando algo, tú tienes que comenzar a poner ladrillo tras ladrillo, tras ladrillo, tras ladrillo, y así tú vas a comenzar a ver edificada tu casa. Pero mientras no hagas nada, lo que tú planeas no se va a poder hacer de la nada. Entonces ahí es cuando nosotros siervos tenemos que comenzar a estar en contacto con la palabra. Amén. Por eso tenemos nosotros, hermanos, el discipulado, tenemos acá ¿qué se llama? El servicio el domingo, tenemos el servicio el miércoles, tenemos nuestros grupos de restauración. ¿Por qué lo hacemos eso? No es porque queremos meterte o hacerte, ¿okay? Porque queremos que cuanto más estás en contacto con la palabra, tu fe va a comenzar a ser más edificada. Amén. Pero si solamente estamos en contacto una vez a la semana y después en la semana no tienes esa relación, no abres tu Biblia, ¿me entiendes? Más estás jalado a ver otras cosas, más estas cosas del mundo están penetrando en tu vida. Entonces, ¿cómo va a ser tu fe? Y ahí es donde viene, muchos comenzamos a retroceder, ¿me entiendes? En vez de avanzar, porque tu fe lamentablemente está ahí, pero no está alcanzando para que tú puedas seguir adelante, ¿me entiendes? Vivir, como dice, justamente. ¿Y qué pasa? Y comenzamos a retroceder. Entonces, por eso, hermanos, esta fe tenemos que hacerla trabajar, esforzarnos, y eso voy a hablar la otra semana. No, quería usar el ejemplo, pero lo voy a usar. ¿Cuántos conocen a Oscar? Este cabezón, le voy a jalar la oreja, no vino justo hoy. Me lo va a reñir, dice, el pastor está enojado. Se le fue la justicia al pastor. Quería usar a Oscar. ¿Cuántos conocen a Oscar? ¿No? Ese muchacho, en su corazón, él quiere ser fisiculturista, ¿no? Y para ser fisiculturista no es una cosa sencilla, ¿no? Él no ha venido, yo quiero ser fisiculturista, quiero ser más o menos como el pastor, está queriendo ser igual que yo, ¿no? Entonces, él no es que viene y se sopla, ¡pum!, se le inflan los moscos, ¿no? Y se le inflan. No, él ha tenido que poner, ¿qué pasa? Una visión en su mente, algo en su mente, decir, yo quiero hacer esto, ¿no? Y para lograr eso, él tuvo que hacer, ¿qué? Primero ir, ¿dónde? A un gimnasio, recibir un entrenamiento, ¿no? Entonces, para lograr lo que él quiere lograr, él no va a lograr, hermanos, yendo al gimnasio una vez por semana. No lo va a lograr. ¿Cuántas veces por semana ves? Ustedes que se conocen más. Creo que todos los días, ¿no? Ya, todos los días, ¿no? Porque esa es su meta de seguir todos los días, porque él ha llegado y quiere ser fisiculturista. Entonces, ¿cómo lo va a lograr? Él tiene que entrenar todos los días. Amén. Todos los días. Entonces, cuando él empezó, yo lo conocí a este muchacho, no era, ahora me cada vez, creo, che, tranquilo, le digo, cuidado que puf, se avienta, como pipoquita. ¿No? Pero ¿qué hace? Él ha empezado de poco. ¿No? O él ha ido y ha comenzado a levantar y grandes pesas. No, él ha comenzado a levantar pesas pocas. ¿Me entiende? Poco. Entonces, poco a poco ya podía levantar, ponte, voy a decir unas 10 libras. Ya le dice ahora unas 20 libras y 30 y 40 y no sé cuántas libras ahora levanta, ¿ustedes saben? ¿No le ha dicho? Más de 200, no. La otra vez se había levantado a un hermano aquí, así, a un hermano. ¿No? Entonces, ¿cómo ha comenzado el hombre a hacer poco a poco?
¿no? Y lo mismo nosotros tenemos que hacer. No te digo, ahora hermano vas a estar leyendo todo el día tu Biblia, vas a estar mirando mensajes todo el día, te quiero aquí, los miércoles, los jueves, los sábados, todo, te quiero todos los días aquí. No, porque te estoy dando un reto imposible que tú lo vas a hacer. Pero si tú realmente no tienes la costumbre de poder estar en la palabra de Dios, no tienes la motivación, ¿me entiendes? No tienes tal vez ese interés, que eso es lo que te va a comenzar a edificar tu fe. Tú tienes que comenzar a hacer un plan y comenzar a cambiar cositas poco a poco. Porque si tú vas y dices, oh, ahora me voy a ir, si está bien, el pastor ha dicho y me voy a ir. No. Va a pasar mañana y pasado y te vas a frustrar y no lo vas a poder hacer. Pero tú puedes decir, voy a empezar, 5 minutitos puedes darle a leer un pasaje de la Biblia. ¿Cuánto te toma? No te toma mucho, ni 5 minutos agarrarte y decir, voy a empezar a ver por los evangelios. Oíme lo que yo te digo, siervo. Empezar por los evangelios y empezar a leer un capítulo diario que no te toma ni 5 minutos. ¿No? Si tú no tienes ese hábito de estar en la palabra de Dios, y yo sé que muchos no tienen, y no es que quiero, pero la realidad, si no tenemos ese hábito, hermano, ¿cómo vamos a poder conquistar las cosas que van a estar enfrente de nosotros? ¿No? Va a haber circunstancias, ¿me entiende? Problemas que nuestro Señor Jesucristo ha dicho, van a haber problemas, circunstancias, ¿sí o no? Él no nos ha dicho que todo va a ser color de rosa, pero dice que cuando pasan esos problemas, yo estaré, ¿qué dice qué? Contigo. Él siempre, no importa la circunstancia, el problema, Él va a estar contigo. Pero si tu fe no llega, ay, pasa el problema, dice, ay, ¿dónde estás? Y dice la palabra que está conmigo, pero no lo siento. ¿No? Y a veces nos quiere caer el mundo. Pero cuando tu fe esté edificada, tú vas a comenzar a hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, es viva. Va a comenzar a hacer efecto. ¿Me entiendes? Entonces cada uno de nosotros, siervos, tienes que reflexionar y decir, ok, ¿cuánto tiempo paso en la palabra de Dios? No, estamos ofreciendo justamente, ¿por qué ofrecemos los grupos de restauración? Para que ahí también ayudarte, hermanos, para que tú sigas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. No, vamos a abrir la escuela de discipulados, la estamos reestructurando, todavía no la voy a abrir, pero cuando esté ya reestructurada todo bien, porque quiero empezar y no estar reestructurando de nuevo, ¡pum!, ¿me entiende? Entonces son cosas que la iglesia te ofrece para que tú puedas estar en contacto con la palabra. Porque la palabra dice que cuando viene nunca vuelve vacía, ¿no? Aunque tú estés leyendo la palabra y en ese momento dices, no he entendido muy bien, pero aunque tú no creas, esa palabra comienza a edificarte, ¿no? Entonces vemos el ejemplo de Oscar. Oscar él sigue. Ahora el compromiso que ha hecho Oscar es de toda su vida. ¿Me entienden? Ese muchacho ya no va a decir de aquí a un mes, oh, ya me cansé de hacer ejercicio, porque si se cansa y ya no hace ejercicio, ¿qué sucede? ¡Pluc! Se le cae, ¡pum! Se le van cayendo sus músculos, ¿no? Y es una realidad, si tú no haces ejercicio para mantener ese cuerpo, eso el hecho es de por vida. Entonces nosotros como hijos de Dios tiene que ser de por vida. Oh no, yo ya leí la palabra un poco, creo que mi fe ya está unos meses y después otra vuelta vas para atrás. No, nuestra relación con Dios es de por vida. ¿Me entiendes? De por vida, seguir nosotros creciendo en el conocimiento de Dios, haciendo lo que Dios nos ha llamado que hacer, fortaleciendo nuestra fe cada día. ¿Me entiende? Tiene que ser de por vida, porque Dios dice, yo te he escogido a ti con un propósito justamente. Amén. Entonces cuando tú tienes eso, siervo, ya no va a ser tu propósito, sino va a ser el propósito por el cual me ha llamado. Estamos viendo, hermanos, este mundo cada vez anda de peor en peor. Lamentablemente la tecnología está matando a muchos hijos de Dios. ¿No? Pasan más en el teléfono que en la palabra de Dios. No estoy diciendo que es malo mirar, pero ya es como que notas la adicción, ¿no? ¿Dónde está mi aparatito aquí? Ups, ya perdí. No, este aparatito.
¿No? Mucha gente a veces está así un ratito, están caminando, pero... Y solamente creo que les gusta ver la pantalla. ¿No? Pero... Y yo aseguro, siervo, a mí me han dicho, dentro de la iglesia, acá mismo, tal vez algunos están mirándome así. Sí, pastor. Ya, porque a veces no pueden estar ni un ratito acá sin ver qué está pasando, qué han dicho de él, qué comentario ha habido, qué dice la gente de él o de ella, qué está pasando. Entonces eso nos está consumiendo, ¿me entiendes? La tecnología es buena, pero cuando nos dejamos consumir, esa nuestra mente, hermano, nos está alejando de lo que Dios tiene, ¿no? Entonces, si tuviéramos ese interés por la palabra de Dios, wow, las iglesias estuvieran en fuego. ¿Me entiende? Estoy hablando en general de la iglesia. Especialmente las iglesias acá en Estados Unidos, eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos más metidos en cosas que no nos edifican nuestra fe. En Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice, mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Acá, esto me encanta. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que le pedimos. O sea, si tú le pides algo, Él quiere hacer mucho más abundante, mucho más grande de lo que tú le pides. Pero de acuerdo al poder que hay en nosotros, si tú estás lleno de fe, vas a estar lleno de poder. ¿Me entiendes? Ese poder es lo que hace la palabra. Cuando tú hablas, la palabra se vuelve en acción y se vuelve poder para destruir toda fortaleza. Eso es lo que nos dice el Señor. En Romanos 8, 37 al 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Si tú tienes la fe bien puesta, hermano, nadie, nada, no importa quién venga, te va a poder separar del amor de Dios. ¿Me entiendes? Porque cuando vienes, yo ya no voy, que me han hecho, que en esa iglesia o que en la otra iglesia que allá, mejor yo ya no voy a la iglesia, que Cristo no me ama. Dice nada. Eso quiere decir que solamente estás moviéndote en pura carnecita. Pero cuando tú sabes, hermano, nada te va a mover del amor de Dios. Porque ahí viene la revelación, dice, nada, a mí no me importa que diga el vecino lo que sea, yo sé que mi Dios me ama, yo voy a estar plantado donde Él me ha puesto. ¿Me entiendes? Yo voy a hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Entonces ahí es donde la iglesia tiene que fortalecerse. En Mateo 4:4, Él respondió y dijo, esto está, no solo de pan vivirá el hombre, cuántos son good para comer, solo pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es nuestra vida. Pero si solamente es nuestra comida y que esto, que el otro allá, de venir a hacer, wow, es difícil. En 1 Timoteo 6:12, pelea, ¿qué dice acá? Dice, pelea la buena batalla de la fe. Hay que pelear. Amén. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Para pelear la buena batalla de la fe tienes que saber usar lo más importante, el fundamento de la palabra. Amén. O sea, hay una lucha porque el enemigo quiere ir en contra de tu fe. El enemigo quiere sacarte tu fe. El enemigo quiere presentarte cosas enfrente de ti. ¿Para qué? Para que sacar tu fe, para que tu fe no alcance y no crea lo que Dios va a hacer. ¿No? El enemigo es un mentiroso.
Tú tienes que entender, hermano, que el trabajo del enemigo justamente es traer decepción a la iglesia, traer pleito a la iglesia, traer cosas en contra de los hijos de Dios. Ese es su trabajo. ¿No? Pero, ¿qué yo voy a hacer ahora con esta palabra? ¿Cómo voy a comenzar a edificar mi fe? ¿No? La iglesia, hermanos, tenemos que tú puedes ir a tu casita, sentarte y decir, ok, yo necesito comenzar a edificar mi fe. Necesito volver al rudimento de la palabra. Necesito un tiempo de leer la palabra, 5 minutos. Y cuando tú comienzas, hermano, así 5 minutitos, lees un capítulo, aunque tú no creas, va a comenzar a haber una transformación dentro de ti. Va a comenzar. Esos 5 minutitos, wow, se va a poner interesante, Dios te va a comenzar a hablar, se van a poner otros 10 minutitos, vas a poder comunicar, hablar con Dios y vas a ver que la fe va a comenzar, la fe que está, vas a comenzar a edificar tu fe. Pero si no hacemos eso siempre, la iglesia, hermanos, no puede ser, la iglesia tiene que andar de victoria en victoria, pero dice, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Hay una lucha, hermanos. Tú tienes que entender que el enemigo tiene asignado sus pequeños diablitos, ¿qué podemos decir? Para cada uno de nosotros, ¿no? Y a veces son cositas así, que nos quieren hacer la vida imposible. Pero si tu fe no está puesta, muchas veces nos dejamos vencer por esas cosas. Pero cuando tú, hermano, tienes la palabra bien puesta en tu vida y tienes la fe bien, por eso es bien importante. Entonces la palabra va a destruir todo lo que el enemigo quiera mandar en contra de tu vida, ¿no? Porque si tú no sabes la palabra y no estás bien, entonces ¿de qué te agarras cuando viene un ataque? ¿De qué te agarras? Ah, creo que en la palabra dice, en algún lado creo que dice esto, creo, ¿no? Pero cuando tú estás seguro de lo que dice la palabra de Dios y viene el ataque, oh enemigo, en el nombre, esto dice la palabra y en el nombre de Cristo yo te echo fuera de mi vida. Wow, esa autoridad. Y el enemigo tiene que irse fuera. Amén. Entonces, siervos, los animo a que podamos ir a la palabra, oír la palabra, animarlos que traten de estar en contacto más con la palabra, tener esos momentos de leer la Biblia, estar edificando su fe, hermanos, porque la fe, cuando está edificada, tú vas a comenzar a vivir una vida realmente que agrada a Dios, ¿me entiendes? Porque tu justicia va a comenzar a prevalecer, tú vas a comenzar a tener la autoridad sobre las cosas que están viniendo en contra de tu vida, de tu familia. Entonces, pero la iglesia tiene que levantarse, no hay otra forma. Yo no puedo dar, Señor, te pido que les caiga la fe a todos. No es así. Cada uno somos responsables de edificar nuestra fe y trabajar juntos como iglesia en este tiempo. Amén. Entonces la otra semana yo voy a hablar, siervos, que sí, nosotros edificamos nuestra fe, pero si la fe no la ponemos en acción, ¿qué dice? Es muerta. ¿No? Entonces tenemos que comenzar a trabajar con la acción de justamente poner nuestra fe en acción. Amén.